Buenos días jóvenes, estudiantes de octavo grado. Es un gusto poderles saludar en otro fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien. En este fin de semana vamos a estudiar el tema 4, que es el último tema del segundo parcial del segundo semestre. El tema es las capas de la atmósfera. Antes de explicar las capas de la atmósfera, debemos de conocer cuál es la estructura de la Tierra. Y esta es una imagen del planeta Tierra. Esta es nuestra casa. Debemos de cuidarla para poder vivir por mucho tiempo en ella. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella, el Sol. Es decir, que el Sol es la estrella de la Tierra y la Tierra gira alrededor de esta. El planeta Tierra es el más denso y quinto más grande de los 8 planetas. Y dentro del grupo de los planetas terrestres es el mayor. Es decir que dentro de los 4 planetas terrestres es el más grande. ¿Cuáles son esos planetas terrestres? El Mercurio, Venus, Marte y la Tierra, siendo la Tierra el más grande de estos 4. La Tierra es un planeta terrestre, lo que implica que presenta un cuerpo rocoso y es el único con placas tectónicas activas. El movimiento de las placas tectónicas hace que la superficie terrestre esté cambiando constantemente, siendo el movimiento de las placas tectónicas el responsable de la formación de montañas, terremotos, temblores y de erupciones volcánicas. Entonces, la Tierra presenta una estructura externa, donde nosotros podemos identificar 3 zonas. ¿Cuáles son esas zonas en la estructura externa de la Tierra? Son la atmósfera, la hidrósfera y la geósfera. Es decir, que la estructura externa de la Tierra se divide en atmósfera, hidrósfera y geósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. La atmósfera está formada en su mayoría por nitrógeno en un 78% y un 21% por oxígeno. También en la atmósfera nosotros encontramos vapor de agua, dióxido de carbono, ozono, argón y otros gases en menor cantidad. La atmósfera protege la vida en la Tierra, ya que absorbe parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono, y así reduce la diferencia de temperatura entre el día y la noche. También la atmósfera actúa como un escudo protector contra los meteoritos que se funden al chocar contra ella. La hidrósfera comprende la masa de agua del planeta y ocupa casi 2/3 partes de la superficie terrestre. Y la hidrósfera está formada por océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, hielo, la nieve, etc. Y la geósfera es la parte sólida de nuestro planeta. La geósfera está formada por rocas y minerales, que sufren cambio a lo largo del tiempo en un periodo lento. Los principales factores que provocan esos cambios es el Sol, la acción gravitatoria terrestre y la energía interna de la Tierra. Bueno, esta es la estructura externa de la Tierra. Donde nosotros vamos a centrar nuestro estudio en esta lección es en la atmósfera. Ya habíamos dicho que la capa de gases que envuelve a la Tierra es la atmósfera y está compuesta por aire y partículas en suspensión. El aire es una mezcla de gases en diferente proporción
Y los gases que más sobresalen son el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21%, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases encontrados en menor cantidad. En la atmósfera también encontramos partículas muy pequeñas que componen el polvo atmosférico, como ser arena fina, polen, ceniza volcánica, bacterias, entre otros. Esta es la atmósfera en nuestro planeta. Miren, esta es la atmósfera. ¿Cuál es la composición de la atmósfera? Ya habíamos dicho que la atmósfera está compuesta por gases. Y los principales gases que componen la atmósfera son nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Al nitrógeno le corresponde un 78% de la totalidad del aire y es un gas poco reactivo que apenas se disuelve en agua. El oxígeno es un gas de fácil reacción que se combina con otras sustancias para oxidarlas. Y los seres vivos en su mayoría necesitan el oxígeno para llevar a cabo la respiración. Y habíamos dicho que el oxígeno constituye el 21% del aire. El dióxido de carbono es producto de la combustión de los combustibles fósiles y de la respiración de los seres vivos. Es decir, que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. En otras palabras, ingresamos a nuestro organismo oxígeno y sacamos de nuestro organismo dióxido de carbono. El dióxido de carbono se disuelve en agua y al final corresponde a un 0.033% del total del aire. Existen otros gases presentes en la atmósfera como el hidrógeno, metano, los gases nobles como argón, criptón, neón, helio y también encontramos el dióxido de carbono, ¿no? Que forma el 1% del total, etc. Todos estos gases en menor cantidad solo representan el 1%. Entonces aquí tenemos la composición de la atmósfera en números. El nitrógeno corresponde a un 78% de la atmósfera. El oxígeno le corresponde a un 21% de la atmósfera. Y otros gases, todos estos que están acá, representan el 1% de la atmósfera. Ahora sí, vamos a explicar cuáles son las capas de la atmósfera. Y la atmósfera terrestre se divide en las siguientes capas: en la troposfera, en estratosfera, la mesósfera, termósfera y la exósfera. Estas son las capas de la atmósfera. Comencemos por la número 1, la troposfera. Es la capa atmosférica que está en contacto con la superficie terrestre, es decir, con la que está en contacto con donde nosotros vivimos. En la troposfera ocurren todos los fenómenos meteorológicos, como la lluvia, los vientos y los huracanes. La estratosfera está formada por estratos y aquí la temperatura aumenta con la altura. Es decir, que a medida nosotros vayamos incrementando la altura en la estratosfera, vamos a ir encontrando una temperatura mayor. Y esa temperatura mayor se debe a que los rayos ultravioleta transforman el oxígeno en ozono. La capa de ozono es la parte de la estratosfera y se encuentra casi al final de esta. En la estratosfera se reúne el 90% del ozono de la atmósfera. Y el ozono es un gas oxidante que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Veamos qué información está más importante. En la estratosfera encontramos el 90% del ozono de la atmósfera. Y este nos ayuda a contrarrestar los efectos de los rayos ultravioleta. La mesósfera es la zona o capa más fría de la atmósfera. Aquí la temperatura disminuye a medida que aumenta la altura entre la mesopausa y la termopausa. Es decir, que si nosotros
vamos subiendo en la mesósfera, vamos a ir sintiendo una menor temperatura. En la mesósfera hay formación de turbulencia debido a la baja densidad del aire. Y es aquí en la mesósfera donde se observan las estrellas fugaces, que son meteoritos que se desintegran al momento de chocar con la atmósfera. La termósfera debe su nombre a las elevadas temperaturas que pueden llegar hasta los 1500 grados centígrados. En la termósfera, los rayos ultravioletas, rayos gamma y rayos X que provienen del Sol provocan la ionización de átomos y moléculas. Y la última sería la exósfera. La exósfera es la que está más próxima al espacio. Y la exósfera es la que está situada entre la atmósfera terrestre y el espacio. En esta capa los gases pierden su propiedad físico-química y poco a poco se dispersan hasta tener una composición similar a la del espacio. Es decir, prácticamente cuando estemos en la atmósfera, estamos muy cerca del espacio. Es la más próxima a este. Estas son las capas de la atmósfera. Y aquí tengo una imagen donde se puede explicar mejor. Entonces, aquí tenemos la superficie terrestre, que es donde nosotros vivimos. La capa de la atmósfera más próxima a la superficie terrestre es la troposfera, donde ocurren las lluvias, los huracanes, los vientos, etc. La temperatura en la troposfera puede estar de 15 a negativo 60 grados centígrados. Luego está la estratosfera, con una temperatura de menos 60 grados centígrados a negativo 5 grados centígrados. La mesósfera, que es la parte más fría o la capa más fría de la atmósfera, que puede tener una temperatura de negativo 95 grados centígrados. La termósfera, que es la capa más caliente, que puede tener una temperatura de 1000 a 1500 grados centígrados. Y la exósfera, que es la más próxima al espacio. Estas son las capas de la atmósfera. En la atmósfera ocurren varios fenómenos o procesos que son importantes para la vida. Uno de ellos es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ha desarrollado nuestro planeta para permitir la vida. Se llama así porque se parece o funciona como todo un invernadero, de esos donde venden plantas. El efecto invernadero, como lo menciona, es un fenómeno natural que ayuda a conservar la vida. Pero debido a la gran cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, metanos, etc., ese efecto o ese invernadero se está convirtiendo en una bomba de tiempo. ¿Qué significa? Que esos gases que le acabo de mencionar no salen del planeta, sino que se alojan en la atmósfera. Y al momento que entra la radiación solar, pues esta va a chocar con la superficie en donde nosotros vivimos. Y lo más normal es que salga nuevamente esa cantidad de calor al espacio. Pero debido a que existe en la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno, productos clorofluorocarbonados, entonces impide que esa cantidad de calor que debería de salir al espacio nuevamente se quede en nuestro planeta, produciendo un calentamiento global. ¿Y qué es el calentamiento global? Es el que se produce por el uso excesivo de combustibles fósiles en actividades industriales y el transporte. Ha provocado incrementos en la cantidad de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas en la atmósfera. A esto también se le suman las diferentes actividades humanas, como la quema y tala de bosques,
y esto ha limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, que es el principal responsable del efecto invernadero. Entonces, cuando el efecto invernadero se ve alterado por los gases de efecto invernadero, va a provocar un calentamiento global, porque ese calor que refleja la superficie terrestre y que tendría que salir nuevamente al espacio, no sale por esa cantidad de gases que está en la atmósfera y vuelve otra vez a la superficie y la vuelve a calentar. Esto es, o lo que provoca es un calentamiento global. Bien, en la asignación 4 tienen dos tareas. La número 1, van a elaborar un cuadro sinóptico sobre las capas de la atmósfera. Deben de hacerlo ustedes. No voy a aceptar cuadro sinóptico del internet. Repito, ese cuadro sinóptico deben de elaborarlo y deben de construirlo ustedes. No tiene que ser del internet. Y la tarea 2, van a elaborar un resumen de media página y una conclusión de los videos de efecto invernadero y cambio climático. Y aquí yo le adjunto el link o enlace. Entonces ustedes van a darle aquí clic, van a ver ese video de cambio climático y efecto invernadero y van a elaborar un resumen de media página y una conclusión. Recuerden que tienen que escribir su nombre completo, curso y sección en todas las páginas de su tarea para no perder puntos. Tampoco olvides que te queremos estudiando en casa. Cualquier duda, me escriben por favor.